Hola, ¿cómo están mis queridos seguidores? Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que les había comentado en la parte uno, que es la parte introductoria de los principios que rigen los juicios orales. El día de hoy vamos a ver el principio de oralidad, este principio que es muy importante. Antes de empezar, me gustaría contar con su apoyo para poderse suscribir a mi canal. Si les gusta el video, incluso darle me gusta, darle su like. Y, ¿por qué no? Si tienen dudas o comentarios o sugerencias, ponérmelas en el apartado de comentarios. Con gusto un servidor resolverá todas y cada una de sus inquietudes, ¿sí? Pues bueno, a entrar en materia. Arrancamos. El principio de oralidad, antes que nada, hay que señalar que, por obvias razones, es el primer principio que se debe seguir en un juicio oral, ya que consiste en que se va a dar o privilegiar el uso de la palabra como dominante sobre la escritura, toda vez que va a permitir en primera instancia la aplicación de otros principios, ya que propicia el diálogo procesal en presencia del juez, por lo que se puede decir que esta oralidad es la herramienta que va a disponer el juez y las partes para comunicar las decisiones y argumentos respectivamente. Por lo que el diálogo nace en el momento en que las partes usan la oralidad para comunicarse con el juez y, en este caso, el debate cuando una parte se comunica con la otra, exponiendo las ideas, argumentos mejores pensados para poder llegar al ejercicio del derecho de la contradicción, ¿sí? Al respecto, un gran doctrinario y penalista habla al respecto, como lo es el doctor López Betancourt, el cual afirma que para diferenciar entre oralidad y escritura, se debe atender a que en principio se habla de formas comunicativas dentro del proceso, mediante las cuales se intercambia información entre las partes y el juzgador. En el esquema oral se privilegia la vía verbal como medio por el cual las partes transmiten sus pretensiones y argumentos al juzgador, mientras en el esquema escrito los textos en papel fungen como medio privilegiado de comunicación. Ambas, escrita u oral, tienen una larga tradición en la historia procesal, mientras en cada momento histórico existen pues ventajas o desventajas, ¿sí? Vamos a ver que del mismo modo este doctor López Betancourt agrega que la reivindicación de la oralidad no debe entenderse como una oposición frontal a la escritura, sino como una reacción frente a los excesos del procedimiento escrito cometidos por la burocracia jurisdiccional. Como lo hemos visto al día de hoy, siempre esta burocracia hace que haya excesos en la parte escrita, ¿no? Bueno, vamos a observar que ha de hablarse así con mayor propiedad de juicio, con mayor o menor tendencia a la oralidad o con mayor o menor tendencia a la escritura, entendiendo que no existe como tal un sistema procesal exclusivamente oral o exclusivamente escrito. Como ya lo he mencionado desde el anterior video en la parte introductoria, ni todo es oral ni todo es escrito. Siempre estamos viendo que es un sistema mixto, ¿sí? Y vamos a observar que con mayor tendencia a la oralidad, con apego a modelos de procesos de audiencia o por audiencia, ¿sí? No obstante, la idea que se tiene o la idea que tiene la gente de que el nuevo sistema de justicia oral es una antítesis del anterior esquema procesal escrito, sería más rápido, sencillo y fácil, lo cual relativamente es correcto, aunque cabe señalar que del mismo modo en la vida cotidiana la comunicación verbal es más rápida, sencilla y fácil, por lo cual quiere decir que pues no es que sea mejor la parte oral sobre la escrita, sino que es complemento, ¿sí? Vamos a observar que es por ello
que se puede señalar que tanto los procedimientos escritos contienen una parte de elementos orales como la parte de los juicios orales necesariamente llevan las formas escritas. Por ejemplo, en un proceso predominantemente escrito, son de suma importancia las manifestaciones de viva voz que se transcriben al recibir la confesión de alguna de las partes de la declaración de los testigos o viceversa, ¿sí? Las actuaciones que se llevan a cabo en los procedimientos orales suelen hacerse constar por escrito o como se hace actualmente, gracias al uso de tecnologías en soportes audiovisuales o digitales, ¿sí? Vamos a observar que en el procedimiento en el que predomina la forma escrita, su principal característica es la documentación del proceso con el argumento de la certeza en su desarrollo, a tal grado que en el proceso solo se considera existente la documentación, según la máxima que reza: lo que no está en las actas no se halla en el mundo. Es por ello que el principio de escritura es un producto de la evolución del proceso romano-germánico. Recordemos que nosotros venimos de una tradición de un sistema neorromanista, este sistema jurídico que prevalece en México y en muchos países de Latinoamérica. Por ende, su influencia ha sido motivadora y notoria en los sistemas procesales tanto de Italia como de Francia y España y en la mayoría de los países latinoamericanos. En complemento, se debe señalar y coincidir en que los compilados de expedientes de modelo procesal actual no están deliberadamente hechos para retardar la labor judicial, sino para dejar en paz la conciencia de los jueces con el fin de permitirlos dormir tranquilitos, con la confianza de que no han de errar al dictar esta sentencia. Por otro lado, en un proceso oral, el propósito básico no es eliminar la documentación mediante la supresión de la escritura, sino dar predominio a la expresión verbal, buscando favorecer la inmediatez en el procedimiento al permitir interacción directa y personal entre los sujetos del proceso, así como facilitar la celeridad e impulsionar el desarrollo del proceso en una o pocas audiencias, tras las cuales el juzgador resuelve la controversia planteada mediante el principio de la libre valoración razonada de las pruebas. Lo anterior debe de ser viable en la medida en el contacto directo que el juzgador efectúa con las partes, así como con los medios de prueba, ya sean instrumentales o periciales o incluso la confesional, ¿sí?, de las partes o la declaración de los testigos, lo cual va a permitir a dicho órgano jurisdiccional allegarse de la verdad, a fin de que mediante esta apreciación directa de los medios probatorios, los cuales deben analizarse por parte del juzgador de manera libre, siempre respetando los principios constitucionales de debida fundamentación y motivación. Así, el principio de realidad va a consistir en integrar la cuestión litigiosa, además de recibir las pruebas, admitir las conclusiones o los alegatos de las partes y emitir la sentencia de manera pronta, verbal y presencial. Dicho principio de realidad se vincula de forma estrecha con el desarrollo del proceso mediante audiencias o pocas audiencias próximas entre sí. Hoy hay una audiencia, a los 3, 4, 5 días hay otra audiencia. Se trata de que sean muy rápidas esta audiencia y entre una y otra audiencia no pase mucho tiempo si ve que el juez tiene en la mente todos los elementos de convicción, ¿sí? Aquí vamos a observar que entre estas audiencias, cuando su realización directa entre el juzgador, las partes y los terceros ajenos como los peritos,
en el proceso y en el desahogo de las pruebas van a interactuar y el juzgador va a observar, por lo que en el sistema de oralidad la base fundamental o la fase fundamental del proceso es la audiencia. De ahí que estos juicios también se les denomine procesos por audiencias. Así tenemos con apoyo en la idea de que el principio de oralidad presume que la resolución del proceso se basa en el material procesal recogido oralmente. Dicho principio necesariamente va ligado con el de inmediatez e inmediación, es decir, con el contacto directo con el juzgador, con las partes, los testigos y los peritos, así como con el contacto directo con la materia de la prueba. La inmediación implica la relación directa con las partes, lo que permite al juzgador intervenir en la recepción de las pruebas y por ende una mejor valorización de estas al emitir la correspondiente sentencia, pues de esta manera el juzgador del proceso puede percatarse de las reacciones físicas de las partes. Si alguien pues parece que está mintiendo, pues de repente empieza a ponerse nervioso, a agarrarse las manitas, o temblar, a hacer a lo mejor sus dientes forzados y empieza a ver esa expresión oral. Al desahogar cada una de las pruebas y cada una de los elementos de convicción. Y cada vez que les toca comparecer ante el órgano jurisdiccional. Por lo que es de hacer hincapié que para que funcione correctamente la oralidad de nuestro país requiere acompañarse de diversas adecuaciones institucionales. Es importante señalar como las culturales en la forma de trabajo de los operadores jurisdiccionales, ¿sí? Esta oralidad puede significar mayor simplicidad y rapidez en la actuación procesal, obligando al juzgador que tome conocimiento directo del asunto. Entre las desventajas está, por supuesto, la confusión entre la celeridad procesal y ligereza o apresuramiento en la toma de decisiones, así como la permanencia de lo escrito frente al carácter efímero del oral. Situación que no se ha conseguido remediar mediante la utilización de modernas tecnologías. Y vamos a observar que lo que se debe evitar es la apología inocente o simplista de la oralidad, a la vez ya que constituye ingenuidad de creer que la forma escrita es catalogada como mala y la forma oral como la buena o correcta. Hay que quitarnos estos paradigmas y hay que quitarnos este chip, ¿sí? Esta comunidad de juristas ha puesto sus esperanzas en los juicios orales frente a los escritos, en los que impera el papeleo burocrático, ¿sí? Sin duda, en la teoría de la oralidad aparece como una buena solución para reencontrar una justicia perdida bajo montañas de papeles con el objetivo de elevar la calidad de las relaciones que se entabla entre el juzgador y las partes, ya sea actora o demandada, actualmente ocultas en los laberintos del formalismo legal. La oralidad en el proceso se ve reflejada en el momento de las audiencias, toda vez que cualquier petición realizada por las partes debe de ser de manera oral ante el juzgador, debiendo ser igual al momento del desahogo de las pruebas o de los alegados. No podemos caer en la equivocación de que la oralidad es la única y exclusiva forma a través de la cual se lleva a cabo la comunicación entre las partes y el juez, porque cometeríamos un error, sino que también se hace por escrito, ya que como se sabe, por ejemplo, en los juicios orales debe de predominar, la forma verbal sobre la escrita en los diversos actos procesales. Sin embargo, esta regla no tiene sus limitaciones y entre ellas figura como muy importante las relativas a los escritos fundamentales del juicio, como lo son la demanda y la contestación a la demanda, en su caso si hay reconvención, pues la reconvención, entre otros escritos. Pero en las audiencias, por ejemplo, en los juicios orales mercantiles, la audiencia preliminar o la de juicio es donde se lleva
el desahogo de pruebas, los interrogatorios de testigos y de peritos, así como los alegatos y la emisión de la sentencia de manera verbal, en el que todo diálogo y comunicación es de forma oral, lo cual se da gracias al principio rector de la oralidad. Ahora bien, como ya mencioné, en el juicio oral, la audiencia es donde se desahogan las pruebas de forma oral. Se presentan alegatos también de manera verbal y se dicta sentencia de forma oral. Aquí el juez lee los puntos resolutivos de la sentencia, teniendo por lo mismo la oralidad la mayor importancia en el proceso, ya que no constituye su núcleo y el medio fijado por la ley para que aquel plenamente realice esta finalidad. Bueno, porque pues tiene elementos escritos y también al dictar su sentencia tiene que valorar la parte escrita y la parte oral. Tiene que valorar todas y cada uno de los medios de convicción de los cuales se allegó. Asimismo, es de importancia señalar que el principio de oralidad exige que el juez, el magistrado en su caso, ante el cual se inicia y se desarrolla el proceso, sea el mismo que pronuncie la sentencia definitiva, por lo que solo ellos están en condiciones de hacerlo con pleno conocimiento de causa. Es por eso que normalmente se tiene que un juzgador, este juzgador, el juez X, conoce de la demanda, el juez X conoce en las audiencias y el juez X, este mismo juez, emite la sentencia. Se trata que el mismo juez conozca de todo el procedimiento para que pueda emitir esta sentencia. López Betancur afirma que es de gran importancia que los litigantes se capaciten de forma adecuada en la expresión verbal, para no fomentar acciones equivocadas con el ánimo de que el juzgador pueda realizar una mala interpretación o, pues, en su caso, tenga consecuencias de una expresión defectuosa o insuficiente. El esquema oral obliga a trabajar de otro modo y dedicar tiempo a estudiar la ley, el asunto, incluso anticipar lo que sucederá durante la audiencia, pues no se admitirá que el abogado solicite tiempo fuera, como en un partido de fútbol americano o de algún otro deporte, para estudiar y remediar su falta de preparación. No, aquí no hay tiempos fuera. Para el abogado, una actuación deficiente en la audiencia oral puede significarle perder el asunto. Y no solo eso, sino incluso futuros clientes. En ese sentido también José Luis Vázquez Sotelo señala en cuanto a la implementación del proceso oral lo siguiente. Este afirma que las actuaciones exigen conocer a fondo el proceso e ir convenientemente preparado para contestar a cualquier alegación que la contraparte pudiera realizar, sin poder perder aplazamientos o pedir aplazamientos o esperas para estudiar el problema. Te van dando la situación y tú debes de estar respondiendo de manera oral espontánea. No, tiempo fuera, o me da un break, o podemos ir a un receso. No, eso no existe. Ya que vamos a ver que la diferencia en la preparación técnica de los defensores de las partes pueden ser patentes, aunque la oralidad no es la misma que la oratoria. No siempre los profesionales disponen de buenas condiciones expositivas. Como toda la actuación se desenvuelve en presencia de las partes, por tanto, del propio cliente, de la contraparte, y aquí es evidente que los litigantes puedan realizar valoraciones sobre la actuación de su abogado y lo comparen con el de la parte contraria, con las consecuencias profesionales o favorables o adversas que se puedan derivar de estos hechos. De igual forma, otra doctrinaria, como lo es la doctora María del Carmen Ayala Escorza, en su libro Juicios Orales en Materia Mercantil, resalta que la oralidad les aporta a las partes procesales la certeza de observar el trabajo de sus abogados postulantes. De igual forma, mediante el uso de este proceso, se advierte las fallas en que pudieran llegar a incurrir ambas partes y es posible percatarse de la honestidad y honorabilidad de las mismas durante este proceso,
dando como resultado que el correcto actuar del juez no se va a empañar debido a que las actividades de los que intervienen en el juicio se hace a la vista de todos, disminuyendo así errores de interpretación que pudieran hacer variar las decisiones del juzgador, obteniendo con esto un resultado distinto, ya que el principio de realidad requiere la máxima atención directa tanto del juez como de las partes y del tribunal, ¿sí? Aquí vamos a observar que de igual forma añade esta doctrinaria María del Carmen Ayala Escorza que la oralidad permite verificar directamente el actuar de las partes y revelar posibles falsedades de los sujetos procesales. Incluso es posible que mediante el uso de este sistema se pueda dar la interrelación entre las mismas, lo que probablemente daría como resultado un acuerdo entre ellas, en virtud de que el juez, con ánimo de realizar una mediación o una conciliación, ya que lo que busca él es culminar a llegar a acuerdos, ¿sí? Para dar pronta conclusión al procedimiento. Incluso esto viene en muchas de las audiencias de juicios orales, ¿sí? Una de las etapas es la conciliación o la mediación y no puede faltar en los juicios orales. Dentro de la audiencia de juicio, las partes se desarrollan en forma oral, tanto en el desahogo de pruebas como en lo relativo a los alegatos realizado por las partes y se va a privilegiar el uso de la palabra, sin que ello implique el destierro de la parte escrita dentro de la integración del procedimiento oral, por lo que la oralidad constituye el medio por el cual se persevera los fines del procedimiento, para lo cual este debe apoyarse en principios tales como la inmediación, la publicidad, al permitir que tanto las partes como los interesados puedan observar el procedimiento. ¿A fin de qué? De que pueda llegar a buenos términos. Y sobre todo, que el juzgador pueda emitir su fallo. En conclusión, respecto de este principio de oralidad, para un servidor, el doctor Joaquín Espinosa, puede establecer que este principio de oralidad consiste en que el uso de la palabra sea dominante sobre la escritura, permitiendo propiciar el diálogo, el cual nace en el momento en que las partes usan la oralidad para comunicarse con el juez y en el debate. Cuando una parte se comunica con la otra, teniendo la oralidad la mayor importancia en el proceso, pues constituye el núcleo de la finalidad del juicio oral. Tal es el caso de la audiencia preliminar en el juicio oral mercantil, en el que de forma oral se depura el procedimiento. Vamos a observar que se da la conciliación o la mediación entre las partes por conducto del juzgador de forma verbal. Y de igual forma, se da la fijación de acuerdos no controvertidos, así como la de acuerdos probatorios, y la calificación sobre la admisión de las pruebas, en el que el juez de forma oral admite o desecha las pruebas. Y por último se realiza la citación para audiencia de juicio. Del mismo modo, en la audiencia de juicio, el juez procede al desahogo de las pruebas de forma oral, tanto el interrogatorio de las partes, a los testigos y a los peritos, así como la objeción e impugnación de documentos exclusivamente de forma oral. Aquí no se permite de forma escrita. Posteriormente, las partes expresan sus alegatos también de forma hablada. Y por último, el dictado de la sentencia de forma oral, teniendo la obligación el juzgador de leer los puntos resolutivos de la misma. Por lo que cualquier petición al juzgador realizada por las partes será de manera verbal en audiencia, siendo este un método que debe premiarse en justicia oral, al recibir mayor información que la que se pudiera dar en los escritos. Aunque no se debe caer en la equivocación de que la oralidad es la única y exclusiva forma a través de la cual se lleva a cabo la comunicación entre las partes y el juez, sino que también se hace por escrito, ya que, como se sabe, en los juicios, por ejemplo, orales mercantiles, existe un sistema mixto, ya que
debe de predominar, sí, la forma verbal sobre la escrita, pero en los diversos actos procesales también existen reglas generales y vamos a observar que existe una parte que es la fase postulatoria, donde debe de hacerse por escrito y debe presentarse de esa manera tanto la demanda como la contestación a la demanda, en su caso si existe la reconvención, la contestación a la reconvención, el desahogo de las vistas, entre otros puntos que sean realizados por escrito, ¿sí? Ante la autoridad, donde te va a acusar el juzgador, te va a poner el sello de acuse y vas a presentarlo ante la oficialía de parte, ¿sí? Bueno, mis queridos seguidores, hasta aquí es el video del día de hoy. Continúen viendo el siguiente video, que es la parte 3, y vamos a ver el siguiente principio. Cuídense mucho, bendiciones en sus hogares y no olviden darle like si les gustó el video y también suscribirse a mi canal. Muy bonito día.